Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina, soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en esta serie de videos estamos resolviendo las actividades de aprendizaje de la materia Estudio del Cambio. Estamos en la etapa número 2, la de derivación, ¿ok? Y esta es la primera actividad de aprendizaje, es el ejercicio número 2 y este video va a comenzar con el inciso B, ¿ok? El anterior está lo del inciso A, que como quiera aquí van a poder estar observando. Igual si quieren saber pues realmente qué fue lo que pasó o cuál es la explicación, por favor pues vayan a revisar el anterior video, ¿ok? Entonces para el inciso B nos pide la razón de cambio promedio en el intervalo desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2, ¿ok? Entonces les he estado diciendo que la razón de cambio promedio la pueden encontrar escrita como una división de deltas, cambios en las y, cambios en las x, o a lo mejor tienen algún otro nombre, pero van ahí con una delta. O también puede estar escrito tal cual razón de cambio promedio, o a lo mejor solo usan las iniciales y esas cosas, ¿ok? Entonces, sea como sea que lo encuentren denotado, el cálculo es el mismo, ¿sí? El cálculo es este que aparece aquí. F de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Un cambio en las y entre un cambio en las x, ¿ok? Y ese x1, x2 es de donde yo quiero empezar y el x2 es hasta donde yo quiero terminar. En este caso, donde yo voy a empezar, es decir, mi x1 es el menos 2 y mi x2 en donde voy a terminar es el 2, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué está pasando con mi función entre ese intervalo, con cuál es la razón de cambio promedio. Entonces el cálculo es el mismo, simplemente vamos a abrir otra hojita para el inciso B y anotamos aquí nuestra función para tenerla un poquito más cerca. Era x cuadrada menos 14x menos 20. ¿Ok? Y ahora sí. Necesitamos x1 y x2, o sea, hay que identificarlos. Siempre, ese sí hay que escribirlo siempre, quién es x1, quién es x2. En este caso, en nuestro problema, x1 es menos 2 y x2, perdón, es 2. ¿Ok? Y ahora sí, acuérdense lo que vamos a utilizar, nuestra fórmula, la razón de cambio promedio, lo va a escribir así. Igual recuerden, puede venir con los simbolitos de delta y todo eso. Pero el cálculo es el mismo. ¿Ok? Entonces, para hacer este cálculo hay que ir obteniendo cuánto vale esto, cuánto vale el otro, y yo les recomiendo que lo vayan haciendo por pedacitos, ¿sí? Para que a la hora de esta división nada más sean dos números, ¿ok? Una sola operación, en vez de estar escribiendo allá adentro todo, pues mejor háganlo aparte, ¿sí? Para que ustedes también puedan visualizar mejor si tienen un error en dónde está. Entonces vamos a calcularlo así. Primero es f de x1. Entonces f de x1 pues quiere decir que es f de menos 2, ¿ok? Porque x1 es menos 2, aquí nos dice arribita. Y ahora sí, acuérdense, cuando tenemos este tipo de cosas, voy a anotar esto así. Cuando tenemos este tipo de cosas de f de menos 2 o de 3, lo que hay que hacer es evaluar nuestra función, ¿sí? Es decir, sustituir en donde veamos la x el número que tengamos. Entonces tenemos x cuadrada, entonces ponemos menos 2 al cuadrado. Menos 14x, entonces menos 14 por menos 2. ¿Sí? Recuerden practicar esas cosas. Y pues el menos 20 así se queda. Esto nos da un total de 12. Después es f de x2. x2 es el 2, o sea f de 2. Y lo mismo, en donde hay x pongo un 2, entonces nos queda 2 al cuadrado, menos 14 por 2, menos 20, ¿ok? Y eso nos da un resultado de menos 44. Y ahora la siguiente operación pues sería la resta para poder tener el numerador así ya directo. Entonces hacemos f de x2 menos f de x1. Igual en esto de los números, o sea, cuando el intervalo es de un número a otro, es mucho más sencillo, o sea, escribimos menos que cuando el intervalo es de x hasta x más delta x. Sí, en esos problemas siempre abarcamos mucho espacio, entonces en eso sí o sí les recomiendo, o sea, en el inciso A, por ejemplo, les recomiendo que sí o sí
lo hagan por pedacitos, ¿ok? En estos a lo mejor es un poquito más sencillo porque ya son operaciones, pues tal cual, operaciones con números. Y a lo mejor ahí ya ocupamos menos espacio. Pero igual, no pierden nada haciendo por pedacitos. Igual van a llegar al resultado. Entonces la diferencia f de x2, lo que obtuvimos de f de x2 fue menos 44, entonces ponemos menos 44. Y luego es menos, y lo que obtuvimos de f de x de 1, y nos dio un 12. Entonces ponemos 12. Ok, entonces ahora esto de aquí nos da un menos 56. Ok, entonces ya tenemos la parte del numerador que es menos 56. Ahora nada más nos falta la parte del denominador que es x2 menos x1. Y acuérdense, x2 ¿quién era? 2. Y luego es menos lo que vale x1 y x1 es menos 2. Entonces tenemos que poner menos 2. Este es un menos, ¿eh? Así que mucho cuidado con eso. Siempre que tengan una resta, cuiden mucho ese menos, ¿sí? Porque si el otro es un menos, entonces se hace un más porque se están multiplicando. Entonces aquí nos queda 2 más 2. Y ya nos queda un 4. ¿Ok? Entonces la razón de cambio promedio, pues es f de x2 menos f de x1. Y eso nos dio, aquí está, un menos 56. Y x2 menos x1 nos dio un 4. ¿Ok? Y esto es un menos 14. ¿Ok? Lo pueden ir sacando mitades. Entonces la razón de cambio promedio fue de menos 14. Y de nuevo les repito, pues les recomiendo hacerlo por así, primero uno, tener esto, esto y esto, y luego hacer las restas y luego ya nada más hacer la división. Sí, es mucho más sencillo y ya si no nos da algo, en vez de estar revisando entre todas nuestras operaciones en toda la hoja, pues simplemente decimos, bueno, reviso f de x1. Ah, me equivoqué, es mucho más fácil de observar que ya teniendo todo revuelto. ¿Ok? Entonces, el orden en este tipo de problemas y en muchos otros, y en casi todos, nos sirve mucho para saber en dónde están nuestros errores. ¿Ok? Entonces ahora pasemos al ejercicio número 3. Igual nos pide la razón de cambio promedio y aquí no hay incisos, es directo de menos 5 a menos 2. ¿Ok? Entonces aquí ya está más cortito. Identificamos quién es x1. Acuérdense, x1 es donde empiezo, en donde empieza mi intervalo. x2 donde termino. Entonces x1 de donde empiezo es menos 5. ¿Sí? Siempre les va a decir la redacción de esto o este. Y x2 pues es menos 2. Y ahora vamos a hacer los pequeños cálculos de f de x1, f de x2, después la resta y la resta de las x. Ahí está. Entonces vamos a hacer el primero. F de x1 es f de menos 5. Es decir, en donde veamos x ponemos un menos 5. 3 por menos 5 al cuadrado, más 5 por menos 5, menos 8. ¿Ok? Eso nos da un total de 42. Después, f de x2 es f de menos 2. ¿Sí? O sea, donde hay un x2, pues yo pongo lo que vale x2, que es menos 2. ¿Sí? Y ya, ahora donde hay x, pues voy a poner un menos 2. Menos 2 aquí. 3 por menos 2 al cuadrado, más 5 por menos 2, menos 8. Y eso nos da un total de menos 48. ¿Ok? Ahora, perdón, de un menos 6. Sí, no era tanto. Ahora sí, f de x2 nos dio menos 6. Y luego es menos f de x1 y f de x1 nos dio 42. Y aquí sí es donde nos da menos 48. ¿Ok? Y finalmente x2 menos x1, x2 es menos 2 y luego es menos lo que vale x1 y x1 vale menos 5, entonces abrimos un paréntesis y acuérdense que ahora es más 5, ¿sí? Menos por menos, más.
mucho cuidado con esos menos de ahí. Y pues ya nos queda un 3, ¿no? Y ahora sí, la razón de cambio promedio es lo que obtenemos de esta resta, menos 48, entre lo que obtuvimos de esta resta. ¿Ok? Entonces, eso nos da un total de menos 16. ¿Okay? Entonces este ya fue más cortito, ya no necesitamos hacer eso de las x más delta x, ya no nos lo piden. Aquí es desde x1 igual a menos 5 hasta x2 igual a menos 2. Entonces la razón de cambio promedio, ya sea como ustedes lo denoten o como lo vean en clase, va a ser menos 16. Y ahora para el ejercicio número 4 también es utilizando números. ¿Sí? Entonces las evaluaciones pues van a ser más cortitas, no vamos a escribir tanto, nada más hay que tener mucho cuidado con las operaciones, sobre todo con los menos. Entonces hay que identificar quién es x1, quién es x2, luego calcular f de x1, calcular f de x2, hacer la resta y hacer la resta pero de las x. ¿Ok? Entonces identificamos x1 de donde empiezo, menos 2. x2 en donde termino, 3. Y luego f de x1 va a ser f de menos 2. F de x2 pues f de 3. Y luego las restas, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video para que no se haga tan largo, y en el siguiente vamos a continuar con este ejercicio y con los que siguen, ¿ok? Entonces si están buscando algún otro, no olviden revisar los demás videos y pues denle like, suscríbanse, darle clic allí a la campanita y compártanlo.